al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de inaugurar las actividades correspondientes a 2011 con el presidente de la República de Hungría, país que, como ustedes saben, preside la Unión Europea por turno este semestre, formando parte del trío junto con Bélgica y España. Nueva Economía finalizaba el año entregando el premio 10º aniversario al presidente del Consejo Europeo, Dr. Van Rompuy, y hoy es un gran honor inaugurar las actividades del nuevo año con el presidente de la República de Hungría, Dr. Pál Schmidt, al que va a presentar el alcalde de Madrid, y este es un gran motivo de satisfacción, y le hemos de agradecer que lo haya aceptado, don Alberto Ruiz Gallardón. La tribuna es suya. Muchas gracias, José Luis. Excelentísimo señor presidente de la República de Hungría, saludo a los embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, a los representantes del Gobierno de Hungría y de la delegación presidencial, al fiscal general del Estado, al jefe del Estado Mayor del Ejército, a los eurodiputados, autoridades, a los medios de comunicación, señoras y señores. Recibimos hoy a un amigo de España y de Madrid, de cuya buena disposición hacia nuestro país quiero decirles que puedo dar personalmente fe. En efecto, la carrera de Pál Schmidt, diversa en responsabilidades y repleta de momentos y realizaciones siempre interesantes, le ha llevado en sucesivas ocasiones a tratar los asuntos relacionados con España, fundamentalmente en su labor como embajador en Madrid entre 1993 y 1997, cuando ya dio muestras de esa amistad que fue creciendo a medida que conocía nuestra cultura y conforme fue descubriendo el país en toda su variedad. No fue un diplomático al uso de esos que se quedan exclusivamente asentados aquí en Madrid, sino que viajó por buena parte de España, de esa España amplia y diversa que Madrid resume y representa, pero que de ninguna de las maneras agota. Creo no equivocarme si afirmo que el valor de aquella misión diplomática tuvo mucho que ver con la reintegración que en ese momento se produjo del país magiar, así como del conjunto de Centro Europa, en el entorno político y social y cultural que le es propio y del que estuvo brutalmente apartada durante décadas, y que no es otro que el de la democracia liberal europea, como hace 4 años tuvimos ocasión de recordar en los jardines de Cecilio Rodríguez en una emotiva ceremonia en conmemoración de la Revolución Húngara de 1956. Me figuro que representar a la nación de Imre Nagy en la hora en que aquella recobraba su libertad debió de ser un cometido emocionante e inolvidable. Quizás sea menos conocido, aunque para mí resulte más cercano, el papel que el presidente desempeñó más tarde al brindar a la última candidatura olímpica de Madrid, como bien podrá dar fe Mercedes Kogen, que nos acompaña, su buen ánimo y sus acertados consejos. Y por ello quiero aprovechar esta ocasión para testimoniarle públicamente la gratitud de los ciudadanos de Madrid. No en vano, el hoy presidente húngaro y anteriormente presidente del Parlamento magiar ha sido durante toda su vida un ferviente defensor del deporte y del movimiento olímpico, dentro del cual ha ejercido importantes responsabilidades dentro y fuera de su país. Sendas medallas de oro en los Juegos de México en 1968 y de Múnich en 1972, así como un gran palmarés en los campeonatos mundiales de su disciplina, la esgrima, avalan una vocación que pronto se acompañaría de un gran trabajo en el seno del Comité Olímpico Internacional durante aquella época dorada que fue la presidida por nuestro querido e inolvidable Juan Antonio Samaranch. Tras su misión diplomática en España y la desempeñada después en Suiza, el presidente se aventuró en política en 2002, aspirando sin éxito a la alcaldía de Budapest. Fue seguramente su primer y último revés. Tras ingresar en el principal partido húngaro de centro-derecha, fue elegido diputado en el 2004 en el Parlamento de Estrasburgo, donde llegó a ser uno de sus vicepresidentes, luego de lograr una holgada victoria en los comicios europeos de 2007. No olvidamos nunca, y muchos de los eurodiputados aquí presentes, querido Jaime, querido Íñigo, lo pueden atestiguar, las magníficas relaciones que dentro del Grupo Popular tuvo siempre con la delegación española y que a mí mis compañeros me trasladaban.
Esta experiencia y la victoria rotunda de la coalición de derechas en las últimas elecciones húngaras le situaron en las mejores condiciones para que el primer ministro de su país le propusiera como candidato a la presidencia proclamada por el Parlamento el 29 de junio de 2010, solo un semestre antes de que Hungría asumiera la presidencia de la Unión Europea. Los retos que en el ejercicio de esa función tiene que afrontar ahora son enormes y pasan fundamentalmente por un avance profundo, sincero y rápido en el proceso de integración política y económica de la eurozona que constituye el único camino para respaldar nuestra divisa y la viabilidad de nuestro modelo socioeconómico. Desde que ha asumido la presidencia se han intensificado las relaciones de Hungría con nuestro país y hoy todos los observadores y analistas confirman que esa relación de amistad tiene una base extraordinariamente sólida que constituye uno de los puntos más sólidos dentro de los países de la Unión. Yo personalmente coincido con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, al pensar que es este cometido el que en estos momentos debe centrar la colaboración entre las instituciones comunitarias y Hungría. Quiero decir que en temas polémicos, como los que han surgido últimamente referidos a alguna legislación recientemente promovida, el presidente y su Gobierno han dado muestras de una extraordinaria colaboración al proponer ellos mismos una remisión de la legislación para su homologación con la legislación europea. Creo que esto dice mucho y muy bueno de la actitud del presidente húngaro, cuya presencia entre nosotros tenemos que saludar nuevamente como la de un amigo de España. Señor presidente, este país le admira por su labor y esta ciudad le está profundamente agradecida por la cercanía y por la amistad con la que siempre ha apoyado nuestras aspiraciones. Hoy, para todos nosotros, es un auténtico honor poder escucharle. Muchas gracias, señor presidente. Pensaba que es bastante por un nuevo presidente hablar inglés o húngaro. Hay traducción simultánea, pero he decidido para chapurear un poco en castellano. Antes mis amigos y compañeros y el mayor con quien lo trabajaba mucho, el éxito de Juegos Olímpicos y todos los amigos, ante todos los amigos, yo no voy a volver a mi seguridad del idioma húngara, pero voy a pronunciar mi discurso en castellano. Entonces era 1992 cuando el antiguo ministro presidente József Antall me llamó a su oficina y me preguntaba: ¿quieres ser embajador? Sí, cómo no. Embajador es un excitement. ¿Y dónde quieres ir? Hay choice, como dicen, choice. Posibilidad más. Sí, hay Canadá, Londres y Madrid. Y dentro de 3 segundos, mi respuesta fue: Madrid, por favor. El día siguiente, no es el fin de la historia. El día siguiente, llamo con gran alegría mi jefe antiguo, el Juan Antonio Samaranch, del COI, con quien trabajaba más que 20 años, estaba miembro a aquel tiempo. Juan Antonio, imagínate, voy a ser embajador en Madrid. Silencio. ¿Y qué otra ciudad ofrecen? Dice, Canadá. Yeah. Y Londres. Silencio largo. Estás loco, mi hijo. Londres ofrecieron y tú eliges Madrid. Londres es la capital del mundo. ¿Sabes? Yo voy a quedar en Madrid. Soy muy feliz. Él me ha ayudado tanto, mucho. Es mi segundo padre, el Juan Antonio.
como el jefe del Comité Internacional Olímpico. Mi decisión cae exactamente en la ciudad verdadera, su ciudad, señor. Es fantástico y yo propongo que cuando dice A, dice B también. No para candidarse por los Juegos Olímpicos, juntos con mis compañeros y colegas campeones olímpicos Mercedes Cohen. Entonces, mi discurso largo, pero yo espero no tan aburrido. La presidencia húngara, señoras y señores, del Consejo de la Unión Europea, motivo que me trae a Madrid, es una tarea y al mismo tiempo una oportunidad enorme para mi país. Como integrante final después de España y de Bélgica, del primer trío de presidencias, empezamos el tercio final asumiendo las tareas con responsabilidad. En Hungría, las riendas para llevar a buen término esta presidencia europea recaen en el gobierno. Es importante para mí, como presidente, apoyar activamente la primera presidencia húngara del Consejo de la UE. He venido a España con motivo de la inauguración cultural de la presidencia húngara, año que coincide con el bicentenario del nacimiento del gran compositor húngaro Ferenc Liszt. He venido arrastrado por mi corazón, guardo recuerdos muy entrañables del periodo durante el que representé la República de Hungría en España en calidad como embajador. Por eso es doblemente simbólico que sea España el primer país donde haya inaugurado anoche la presidencia húngara del Consejo de la UE con un concierto de la Orquesta de Cámara Franz Liszt en el auditorio ayer. Es un tributo a España, socio y aliado en el marco del trío de presidencias, por su apoyo. Al mismo tiempo es mi testimonio de afecto personal hacia este país y su gente, y con tanta hospitalidad nos acogió en mi época como embajador. Estoy convencido que 2011 puede llegar a ser un año digno de recordar. El periodo de la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea será el de la acción. Tiene que serlo. Tenemos una misión común y compartida con todos los Estados miembros de la Unión y las instituciones europeas, enfrentarnos a los retos y sobreponernos a las dificultades con el decidido propósito de lograr una Europa más fuerte. Será y debe ser este el rasero del éxito de la presidencia húngara. Hungría está preparada para ir pavimentando el camino europeo común, donde todos y cada uno de los europeos encuentre esa meta, sea capaz de alcanzar a los demás y pueda mantener, yo espero, el ritmo. Hungría se compromete a gestionar los asuntos europeos según los intereses comunes. Tenemos la hoja de ruta. Es el programa del trío de presidencias de España, Bélgica y Hungría, cuya preparación compartimos mucho antes de que se iniciase la presidencia española, cuya puesta en marcha compartimos desde el 1 de enero de este año. Hungría, tanto como España y Bélgica, tiene una fuerte identidad europea, profundamente arraigada en su pasado histórico y en su desarrollo reciente. Nos guían los valores europeos, el fuerte compromiso por la libertad, la democracia, el respeto de los derechos fundamentales a los derechos humanos. Construyendo sobre la base de los principios europeos, Hungría se propone a servir con responsabilidad a los ciudadanos europeos. El programa de la presidencia húngara se centra en 4 ejes de actuación fundamentales. Vamos a ver. Mejorar, en primer lugar, mejorar la competitividad de las economías europeas y crear empleo para que podamos salvaguardar el modelo social europeo. En la Unión Europea se lleva a cabo un recordamiento económico que se requiere tanto para salir de la crisis económica y financiera como para restaurar la confianza de los mercados en las economías europeas. Conseguirlo está en interés de todos los Estados miembros,
debe ser un objetivo común y, por lo tanto, responsabilidad común. Durante las presidencias de España y Bélgica se han tomado las decisiones pertinentes en esta línea. La presidencia húngara debe continuar su consolidación y ponerlas en práctica. La clave del futuro de la UE yace en el fortalecimiento de la coordinación económica, en un euro fuerte y en una estrategia económica orientada al futuro. Para conseguir este objetivo, durante los próximos 6 meses se pondrá en marcha por primera vez el semestre europeo, que coordinará los presupuestos de los distintos países. Se aprobarán 6 leyes europeas para reforzar la gobernanza económica. Las propuestas están centradas en la mejora de la disciplina presupuestaria, en ampliar la supervisión financiera, en profundizar la cooperación y en el fortalecimiento de la estructura institucional con la creación a nivel nacional de organismos independientes de análisis. El Consejo Europeo de diciembre ha tomado la decisión de crear un mecanismo permanente de gestión de crisis que requiere una limitada modificación del Tratado de Lisboa a tramitar durante este primer semestre. Al mismo tiempo que se robustece la gobernanza económica, hay que mirar hacia el futuro. Gracias a las políticas europeas y nacionales, paulatinamente presenciamos los signos de la recuperación del crecimiento económico, lo que nos confirma la necesidad de acelerar aún más las políticas que favorezcan el crecimiento. La presidencia húngara apoyará con determinación la aplicación de la Estrategia Europea de 2020, un logro de la presidencia española que está llamado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos con políticas que contribuyen a crear empleo y aumentar nuestra competitividad. Hay que prestar especial atención a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, pero la presidencia húngara también quiere llamar la atención sobre el efecto que la evolución demográfica y las políticas respecto a las familias pueden tener tanto en el empleo como en el crecimiento económico. En el marco de la lucha contra la pobreza, Hungría pondrá el énfasis en la erradicación de la pobreza infantil y además se propone ir hacia adelante en la formulación de una política de integración social para la comunidad gitana. Sobre esta cuestión voy a hablar un poco más tarde. En segundo lugar, la presidencia húngara promoverá la construcción de una más fuerte Europa. La Unión Europea está interesada en tener políticas comunes fuertes y eficaces. Solo seremos capaces de responder a los retos si fundamentamos el porvenir de la Unión Europea en los resultados ya alcanzados y al mismo tiempo definimos el futuro de las mismas. Actualmente hablamos principalmente de 3 recursos con cuya definición como políticas comunes influimos, si no determinamos, las condiciones de vida de las nuevas generaciones. 1, los alimentos, mediante la revisión de la política agraria común. 2, la seguridad energética, disponibilidad de energía, mediante la creación de la política energética europea. Y por último, el acceso al agua. Es una cosa alto o nuevo también. Agua. Mediante una nueva iniciativa para introducir una política hídrica europea que la presidencia húngara pone sobre la mesa. Hungría quiere subrayar la importancia de la necesidad de gestionar los fenómenos extremos, por ejemplo, inundaciones o sequía, el papel de los servicios de ecosistema y la cooperación internacional. Paralelamente con este último, se aprobará la estrategia del Danubio. Esta será la segunda estrategia macrorregional de la Unión Europea, cuyo objetivo es englobar políticas, proyectos y acciones comunes, sobre todo en el ámbito económico, social y medioambiental, que generando sinergias
contribuyen al desarrollo de la región de manera más concentrada e integrada. Un factor principal de la futura estrategia del Danubio es que, además de países miembros de la UE, 14 países son cerca o directamente en este Danubio, participan en el países no miembros de la región de los Balcanes Occidentales. Por lo tanto, la estrategia facilita la cooperación transfronteriza regional en la búsqueda de soluciones ante retos globales, tales como la seguridad energética, lucha contra el cambio climático, inundaciones, como ha mencionado, y sequía. Una estrategia macrorregional, según el modo de ver Hungría, también crea valor, abre una nueva plataforma de colaboración que suele dotar de mayor eficacia de las formas de cooperación, fortalece la cohesión y disminuye las diferencias regionales. Objetivos cuyo seguimiento en un contexto global europeo y en otros ámbitos también será una tarea principal de la presidencia húngara a la hora de iniciar y llevar a cabo el debate sobre el futuro de la política de cohesión, sobre la base de la propuesta que la Comisión Europea presentó en noviembre del año pasado. Si hablamos sobre nuestra responsabilidad por las nuevas generaciones, debemos destacar también la lucha contra los efectos del cambio climático. La presidencia húngara va a llevar adelante el debate sobre los aspectos tanto internacionales como europeos de la política sobre el cambio climático sobre la base de los acuerdos a Cancún. El objetivo de la presidencia húngara es elaborar acuerdos políticos sólidos en estas políticas con arreglo al interés común europeo. En tercer lugar, Hungría quiere que los ciudadanos europeos no se sienten ajenos a Europa. Todos somos Europa. La Unión Europea se crea por y para los europeos. El factor humano es la base de desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo. Por eso, la presidencia húngara quiere poner en el centro de mira a la gente al proponer, discutir o decidir políticas europeas, sean cuestiones de carácter económico, políticas comunitarias o bien se trate de la ampliación de la Unión Europea. Quiere trabajar por el bien de los ciudadanos europeos, ocupándose de los asuntos cotidianos que les afectan directamente. Hay que lograr resultados tangibles en el campo de la libertad, la seguridad y la justicia. Las políticas de la UE en este terreno tienen un impacto directo de la vida diaria de los ciudadanos. De acuerdo con los principios y los objetivos del programa de Estocolmo, la presidencia húngara continuará el trabajo para dar resultados concretos y visibles en materia de cooperación en asuntos de justicia e interior. La libre circulación de personas es un derecho intrínseco en el acervo comunitario. El espacio Schengen, sin controles en las fronteras interiores, es uno de los más tangibles logros de la integración europea para los ciudadanos de la UE. Tenemos que asegurar que el derecho a la libre circulación no prejudice a la seguridad de los ciudadanos de la UE y viceversa. La presidencia húngara apoyará a Rumania y Bulgaria en su empeño. La presidencia húngara quiere que hablemos de Europa, de la Europa de los ciudadanos, tanto en su unidad como en su diversidad. Por eso, quiere llamar la atención de los países miembros de que la diversidad cultural es también un valor europeo que merece ser protegido. Como los ingleses dicen, unity in diversity, diversity in unity. Lamentablemente no puedo decir en español, ¿cómo dicen? Unidad en la diversidad y viceversa. Gracias. No en vano convoca la Comisión Europea regularmente el programa Cultura
y por consideración similar fue el año 2008 nombrado Año Europeo del Diálogo Cultural. En consonancia con la Estrategia Europea 2020, el objetivo de la presidencia húngara es explorar aquellas áreas e instrumentos donde la cultura puede contribuir al cumplimiento de los objetivos económicos y de crecimiento. En este sentido, cobra especial importancia la aportación de la industria creativa a la competitividad económica y al desarrollo y cohesión social. El año 2011 es el Año Europeo de Voluntariado y la presidencia húngara prestará especial atención a dar visibilidad a la actividad de aquellos ciudadanos que por su propia voluntad, de modo altruista, trabajan para mejorar la situación de su comunidad. Tenemos que dar el mayor reconocimiento posible a las personas cuya fuerza motriz es: lo importante no es quién soy, sino por quién lo hago. Podemos investigar nosotros mismos que donde nos pertenecemos, aquella 70% que no hacen nada voluntario, o el 30% de los europeos, ciudadanos europeos, que hacen muchos voluntarios. Y en cuarto lugar, Hungría va a contribuir a potenciar el papel de la Unión Europea en el mundo, continuando la ampliación con responsabilidad y manteniendo un compromiso global. La presidencia rotatoria húngara trabajará activamente para asistir a la alta representante de la UE en su empeño en gestionar eficazmente los asuntos globales de la política internacional. Es tu tarea, señor, mi compañero, pero puede intervenir un poco. La ampliación ha favorecido la consolidación de los valores democráticos, del Estado de Derecho y la seguridad en el continente europeo. Es un patrimonio común sin precedentes y de un valor incalculable. La importancia de la que goza la UE en el mundo emana de esta unidad. La profundización coordinada y coherente que fue acompañada por la ampliación ha resultado ser un éxito histórico indiscutible para la Unión Europea. La presidencia húngara se propone promover el proceso y hacer posible que el ritmo de las negociaciones avance de acuerdo con el grado de preparación de cada uno de los países que están a la espera de su adhesión. Las negociaciones con Croacia han llegado a su etapa final. Es muy importante asegurar que Croacia cumpla todos los requisitos para la adhesión antes de que terminen las negociaciones. La presidencia húngara hará todo cuanto esté en su mano para ayudar a Croacia a cumplir los criterios de adhesión y cerrar las negociaciones durante este primer semestre de este año. El proceso de integración de los Balcanes occidentales, tiene que continuar. La decisión del Consejo Europeo para invitar a la Comisión a que emita un vis-à-vis sobre la solicitud de adhesión de Serbia es un claro mensaje que refuerza la credibilidad del proceso de integración. Hungría está dispuesta a asumir las tareas de la presidencia si los Estados miembros deciden empezar las negociaciones con la antigua República Yugoslavia de Macedonia. Es también importante mantener el impulso en las negociaciones con Turquía y comenzar a negociar a fondo con Islandia. Europa tiene que permanecer abierta a aquellos países que están dispuestos y son capaces de llevar a cabo las reformas internas necesarias para cumplir con los criterios de adhesión. La credibilidad de la Unión Europea depende de la previsibilidad del proceso. En esta convicción arraiga el compromiso de Hungría para mantener la perspectiva europea para la región de los Balcanes occidentales. Para asimismo defiende la credibilidad y la previsibilidad de la Unión Europea cuando aboga por promover la política europea de vecindad
en sus dos vertientes geográficas, tanto la dimensión mediterránea, como usted hace con el proceso de Barcelona y todos otros, y como la oriental. En mayo tendrá lugar en Budapest la segunda cumbre de los países miembros, 6 países que antiguamente eran repúblicas soviéticas, son Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y Belarus. Tiene un indudable valor estratégico que se haya abierto en 2009 este proceso para desarrollar las relaciones económicas y políticas con estos países, con la perspectiva de alcanzar un anclaje de integración sin estatus de miembro. El papel de la presidencia de turno es apoyar los servicios de las instituciones europeas en la preparación de esta cumbre. Y por último, señor presidente, alcalde y señoras y señores, me gustaría mencionar la creación de una política de integración de la comunidad gitana. La comunidad gitana en Europa asciende unos de 12 hacia 15 millones de personas. Son la minoría más numerosa en nuestro continente. Es cierto que su concentración es mayor en Rumania, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Grecia, República Checa. No obstante, se encuentran en todos los países miembros. La cuestión de la inclusión social de esta comunidad es un asunto global europeo que necesita una solución común. Esta comunidad, aún en nuestros días, vive en situaciones de discriminación y exclusión social y en muchas ocasiones económica. El riesgo de pobreza y desempleo entre ellos es alto y en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a estereotipos y prejuicios. La presidencia húngara, de acuerdo con las instituciones europeas, piensa que hay que apoyar la inclusión social y económica de esta comunidad con todos los medios disponibles. El marco de actuación de la presidencia húngara también en este tema lo define el programa de trío de presidencia. Hungría quiere seguir las líneas directrices y actuaciones que durante la presidencia española fijaron España, Bélgica y Hungría en su declaración conjunta en Córdoba. Hungría pretende convertir la integración de los romaníes en la sociedad en un elemento transversal a tener en cuenta de la definición de cualquier política comunitaria donde tenga cabida. De este modo, en el pilar social de la Estrategia Europea 2020, cuyo principal objetivo es luchar contra la pobreza, aumentar el empleo, disminuir el abandono escolar y incrementar el número de graduados en los centros de educación superior. Hungría invita a los Estados miembros a incluir en sus políticas nacionales de reforma la integración social, tanto de la comunidad de gitanos como de otros grupos rezagados. Una futura política de integración de la comunidad gitana no tiene que centrarse solo y exclusivamente en los gitanos, sino debe apoyar a cualquier grupo social que se encuentra en una situación similar. Es lo que dicta el principio de alusión expresa, pero no exclusiva. El objetivo de la presidencia húngara es que en el Consejo Europeo de junio los Estados miembros den el visto bueno al marco estratégico de la futura política europea. Y, en fin, la Unión Europea tiene una serie de retos sumamente importantes para adelante durante este primer semestre de 2011, bajo la presidencia rotatoria húngara. La tarea no es fácil, necesita dedicación, capacidad, voluntad y vocación. Es como en el deporte. Si me permite, me gustaría compartir con ustedes la lección que aprendí siendo campeón olímpico. El deporte es una herramienta para pensar en equipo, aprender a seguir las reglas del juego y a respetarnos mutuamente. Les puedo asegurar que Hungría dispone de estas virtudes y sabe que el éxito es
fruto de constancia, de trabajo y de responsabilidad, y sabe también que goza de excelentes compañeros de equipo. La presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea pondrá estas virtudes en el servicio de los 27 Estados miembros y de sus ciudadanos para lograr Europa más fuerte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. El presidente va a hablar, como ya ha anunciado en su discurso, en su idioma, el húngaro. Pueden encontrarlo en el canal número 3 de la traducción simultánea. También lo traduciremos al inglés, canal 2, y al castellano, canal 1. Presidente, si le parece, podemos comenzar ya con las preguntas. Le pregunta a Arsenio Escobar si está usted satisfecho, si está satisfecho su país de ser miembro de una Unión Europea manejada por Alemania en colaboración con Francia, una Unión Europea en la que parece imposible la unidad económica, fiscal, así como la misma moneda para todos los Estados miembros y una política exterior, una voz única en el mundo. ¿Esta Unión Europea tan débil e imperfecta no defrauda las expectativas de Hungría? ¿O sería peor para ustedes una Europa fuerte y unida porque disminuiría la soberanía de los Estados miembros? Póngase los auriculares, por favor, porque voy a hablar en húngaro. I will speak. No creo que únicamente Alemania y Francia sean los que dirijan la Unión Europea y los que determinen todas nuestras actividades. Con ello, estaríamos mermando la capacidad de aquellos países que llevan a cabo esfuerzos notables, que se sienten europeos, europeos fuertes y que trabajan en pro del bien común. Estaríamos subestimando, por ejemplo, la europeidad de España y la enorme y extraordinaria aportación que hizo España a Europa. No creo que debamos destacar a ningún país por encima de otro. Claro, cierto es que Europa muchas veces lo que muestra es su diferencia y no la unidad, porque, por ejemplo, no todos los países miembros pertenecen a la eurozona. Tampoco todos los países miembros pertenecen a la zona Schengen. Hay ricos y hay pobres. Y también geográficamente a veces estamos lejos los unos de los otros. Pero Europa, precisamente, creo que Europa nació para unirse y para ser fuerte. El eslogan de Hungría es una Europa fuerte y trabajamos por ello. Hasta la más mínima contribución es importante. Claro, desde el punto de vista monetario y cuantitativo, los dos países mencionados por su peso están en una situación extraordinaria. Esto lo reconozco. Pero hay un dicho que existe también en español que es uno para todos y todos para uno. En fin, nosotros también estamos muy contentos de ser orgullosos de ser miembros de la Unión Europea. Nuestra aportación por ahora a la Unión no es tan grande como la de otros países, pero sí lo será. Sí lo será, y se lo ejemplifico con una imagen. Un mosaico que se compone de pequeñas piedrecitas o baldosas. Bueno, pues solamente sale bien, solamente es bonito y estético si todas y cada una de las piezas que lo componen son bonitas. Así solamente sale esa imagen de conjunto hermosa que es el mosaico terminado. Y yo creo que todos los países tienen que contribuir, todos, los 27, es imprescindible, los 27 estados de la Unión tienen que ser miembros en pie de igualdad. Todos los derechos y todas las posibilidades se han de tener en cuenta. Así podremos ser fuertes. Gracias. Carlos Pérez, de la agencia EFE, le pregunta ¿qué posición adoptará la presidencia húngara de la Unión Europea ante la pretensión de países como el Reino Unido de congelar el presupuesto de la Unión Europea y las ayudas de cohesión?
Én úgy gondolom, hogy ebben a magyar elnök... Yo creo que Hungría, en tanto que presidente, pero Hungría, en tanto que país, no tiene demasiado margen de maniobra. Es una política europea. Hay un proceso de negociación constante y a veces, y no quiero ofender a nadie, pero los ingleses, desde que están en Europa, lo que piden es una Europa a la carta. Lo que es bueno, pues bien, lo quieren. Lo que no, pues no, gracias. Quieren un trato especial. Y la verdad es que yo creo que sí que, hombre, hay que prestar quizá una atención especial a Inglaterra, porque sería difícil imaginar a la Unión Europea sin ella. Gracias. Alicia Corso le pregunta, señor presidente, en su discurso se ha manifestado a favor de la integración de Croacia, Serbia, también de Islandia y de Turquía, entre otros países. ¿Cómo superar las reticencias hacia la integración de Turquía? ¿No sería mejor profundizar en la construcción europea, incluso reformando el tratado en lo necesario, antes de proceder a una nueva ampliación, teniendo en cuenta que la ampliación anterior no ha sido todavía plenamente digerida? Adolfo Favalleres dice, ¿cree usted que en un horizonte temporal visible la Unión Europea integrará a las antiguas repúblicas soviéticas y en particular a Rusia, o es una meta imposible o indeseable? Mielőtt a kérdésre válasz... Gracias. Antes de contestar a la pregunta, tengo que decir que muchas veces la ampliación es una cuestión política, pero muchas veces es también una cuestión económica y de seguridad. Cuando la Unión Europea se amplió con 10 países, o sea, con 100 millones de habitantes, esta pregunta se planteó de una forma muy fuerte, muy acuciante. Y no podemos olvidar que uno de los países que además era consciente de que iba a recibir tras la ampliación menos dinero de la Unión Europea, menos ayudas si se amplía la Unión Europea con 10 países más pobres, y aún así apoyó la ampliación, y ese país fue España, y eso no lo puedo olvidar. Y esto lo agradezco, lo destaco en todos los foros. Siempre que intervengo agradezco la solidaridad y la simpatía que mostró España para con los países de la ampliación en su momento. En lo que se refiere a Croacia y a la ampliación hacia los Balcanes, creo que la zona de los Balcanes es parte orgánica, parte integrante de Europa. Por ello, tenemos que prestar una atención especial a su destino, pero su destino individual. Está aquí el señor Ignacio Salafranca, de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, y también otros eurodiputados. Bueno, pues lo importante es que tengan una perspectiva clara, que vean el camino. ¿Qué pueden esperar, cuándo y con qué condiciones? Después, en lo que se refiere a Turquía, antes ya utilicé esta palabra. No es que mi vocabulario sea parco, sino que creo que merece la pena utilizar nuevamente esta palabra que usé antes, a la carta. Es decir, el Reino Unido, Europa a la carta, que toma lo que le importa y lo que no quiere lo deja. Tampoco podemos nosotros tratar a Turquía, con casi 100 millones de habitantes, a la carta. Es decir, no podemos decirle a Turquía, oye, pues mira, sed países de la OTAN, o sed país de la OTAN, porque eso aumenta la seguridad de la zona y con ello redundáis en beneficio de nuestra propia seguridad. Y le decimos, oye, Turquía, refuerza tus fronteras, refuerza tu relación con tus vecinos, con los países colindantes, porque Europa lo necesita y lo hace. Y ahora le decimos a Turquía, oye, cuidado que tus relaciones con tus vecinos son demasiado fuertes, a ver si te retienes un poco. No se puede. No se puede dar un trato así a Turquía, que a fin de cuentas está decidida a que antes o después pertenezca a Europa. No es una cuestión geográfica, es mucho más, mucho más. Es una cuestión política, una cuestión económica y evidentemente es una cuestión que tiene también un factor humano muy importante. Una vez que ya hemos empezado las negociaciones con Turquía, hay que seguirlas. Veo que las negociaciones se las traen, que son muy difíciles. En 5 años conseguimos solamente meternos en 3 capítulos, así que con este ritmo estamos en una perspectiva de 25 años. Y claro, cierto es que son conscientes de que no son capaces por ahora de ir cerrando los capítulos, pero sí que se esfuerzan por ello. Por ello, yo creo que hay que dejar las puertas abiertas a Turquía. Hay que
darles la oportunidad. Claro, el trecho por recorrer es largo y tortuoso. No podemos todavía decirles, bueno, pues quizás seáis miembros dentro de un siglo, no, pero ese aliento que les dimos al empezar las negociaciones de adhesión sí que hay que mantenerlo. Y luego, la última parte de la pregunta, o más bien la segunda pregunta, es decir, ¿qué pasa con los países que antes eran exrepúblicas socialistas soviéticas? Si pueden convertirse en miembros de la Unión Europea. Never say never, dice el presidente en inglés. Nunca digas nunca jamás. Claro, porque la Unión Europea tiene miembros como Letonia, Lituania y Estonia, que a fin de cuentas fueron miembros de la Unión Soviética o parte de la Unión Soviética. Hacen esfuerzos notables. De hecho, uno de ellos forma ya parte de la eurozona y contribuyen en gran medida a la integración y a la seguridad en Europa. No puedo sencillamente expresarme más sobre esto. No es una decisión que tiene que tomar Hungría. Lo que nosotros creemos es que hay que cuidar las relaciones de vecindad, unas buenas relaciones, y para ello hay mecanismos. Así será en mayo la reunión de la cumbre del Partenariado Oriental. Y por cierto, ya tuve la oportunidad de hablar con todos los presidentes de los países de la zona, con el presidente ucrano personalmente, por cierto, y tienen muchos deseos de ello. No es que vayan directos a ser miembros de la Unión Europea, sino es una relación de partenariado y buen vecindario. Gracias. Quisiera invitar ahora a que intervenga brevemente, por favor, con micrófono, don Íñigo Méndez de Vigo, diputado popular, miembro de la Convención. Eurodiputado. Muchas gracias, señor presidente, querido Pal. Ya sabemos de tu amor por España y por Madrid, lo ha recordado el alcalde, pero hay otro amor que tú tienes, que es el deporte. Teniendo en cuenta que el Tratado de Lisboa, que acaba de entrar en vigor, da nuevas competencias a la Unión Europea en materia de deporte, ¿cómo cree usted que el deporte puede actuar como factor de integración en Europa? Y, sobre todo, ¿cómo puede el deporte acercar Europa a la gente más joven? Gracias. Por esta cuestión, yo voy con una cerveza más tarde. Dos, muy bien, gracias. Ese tema, valóban. Efectivamente, este es un tema que me es muy caro. No creo que todos los chavales, que todos los jóvenes en Europa tengan que ser campeones, pero es que la situación es mucho peor, mucho peor. El 60% de los jóvenes europeos no hace nada de deporte, entre ellos los españoles y los húngaros. Los niños no hacen deporte y por ello lo que tenemos que tener como objetivo es que, primero, el deporte sea asequible y, segundo, que les guste. El deporte tiene virtudes enormes, tiene virtudes desde el punto de vista docente, de la formación. El deporte enseña mucho. Yo mismo aprendí mucho del deporte y le puedo agradecer mucho. Cuidado, no hablo aquí de deporte de élite, deporte de competición, hablo de deporte de todos los días. Educación física, que los jóvenes sientan placer en el deporte y que se desarrollen en cuerpo y en mente de forma armónica, que forme parte de los programas docentes, que haya más instalaciones deportivas, más campos, más entrenadores, todo ello con el fin de que mejoremos en este sentido. Creo que para ello se necesita una estrategia aparte. Hay, por cierto, un libro blanco de la Comisión Europea que ya está preparado sobre el deporte. De ahí vienen los datos que les cito. El 33% de los niños portugueses es obeso. Es un dato, o tiene sobrepeso. En fin, y el deporte entre los jóvenes tiene indicadores pésimos. La Unión Europea, en el ámbito de la educación, menciona ocho objetivos temáticos u 8 asignaturas fundamentales. Pues yo siempre planteo una novena, y esa novena es la educación física, algo que hay que esperar de un joven que haya hecho la selectividad, escuela universitaria, universidad, FP, lo que sea. No lo conseguí todavía, pero espero conseguirlo, espero tener éxito. Ya lo traerá la vida, porque también los adultos, también nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Y otra reflexión, si me permiten. La fuerza centrípeta, digamos, que nos aparta del deporte es enorme. Cuando era niño
El deporte era la diversión. Salíamos al campo, jugábamos al fútbol, íbamos a esquiar, corríamos, nos peleábamos, en fin, de broma con los amigos. Hoy, ¿qué hacen los niños? Se pasan 2 horas desde los 14 a los 20 años más o menos de edad. 2 horas delante del televisor, 2 horas sentados delante del ordenador en internet, y luego los padres o los abuelos o cualquiera les regala un videojuego que no son capaces de sacarse de la mano, que están pegados a él literalmente, y se pasan otras 2 horas jugando a los videojuegos, con lo cual se pasan 6 horas y encima los llevan en coche al colegio, y esto es un círculo vicioso. Esto nos lleva por la pendiente y tendrá efectos muy negativos. La educación física, la educación somática es fundamental con vistas a la próxima generación. Hablé con el Papa personalmente, tuve la oportunidad de reunirme con el Papa Benedicto XVI, y la propia Iglesia católica, con sus propias herramientas, debería centrarse en lanzar una iniciativa para fomentar el deporte. Si eso se hiciera, yo estaría encantado de ser el portavoz de dicha iniciativa. Bueno, por ahora lo único que me dio fue su bendición, pero mucho más no. Señor presidente, continuamos. Muchas gracias. Luis Losada dice, ¿cómo ve usted esta España nuestra en riesgo de división por las tensiones separatistas que propician fuerzas políticas en Cataluña y en el País Vasco? ¿Tiene sentido, en su opinión, estos nacionalismos en una Unión Europea que pretende ser un fuerte protagonista en el mundo, una potencia económica y cohesionada? ¿Cuál es su opinión, siquiera personal, porque como presidente probablemente no la puede dar en este foro, acerca de la situación relativa a la banda terrorista ETA y a la posibilidad o expectativa de que abandone finalmente las armas? Esta pregunta suena muy bien. Dice usted que no conteste como presidente, sino como a título personal, lo que pienso sobre el separatismo vasco, catalán o ETA. Bueno, la verdad es que tengo que prepararme para una pregunta así. Primero, nosotros, húngaros, estamos rodeados de húngaros que están fuera de las fronteras, están en 7 países vecinos. Desde el año 1920 le quitaron esas tierras a Hungría y se las dieron a los países colindantes, a nuestros vecinos. Ahí viven húngaros y nosotros, en Hungría, hacemos todo lo que está en nuestra mano para que sus derechos humanos, sus derechos en tanto que minorías, se realicen. Hay que respetar los derechos humanos, sean de quien sean de minorías o sean de mayorías. Sin excepción, repito, sin excepción, en la Unión Europea todos estamos en minoría. Si consideramos la Unión Europea en su conjunto, todos somos una minoría. No quiero tampoco meterme en demasiados detalles, pero tal como España gestiona la convivencia con los vascos, con los catalanes y también con otras partes de España de cariz similar, es ejemplar. Es ejemplar. Y además, todo ello tiene una repercusión desde el punto de vista de la dignidad humana. ¿Qué es más importante? Les pregunto, ¿el derecho a la libertad o la cuestión de la autonomía o la dignidad? Y esto pueden tomarlo como una respuesta de presidente o como mi respuesta personal. Yo siempre pongo por encima de todo la dignidad humana. Y eso es lo que viene seguido y lo que da todas las libertades. Por ello, la lucha por la libertad, la lucha por la independencia, la lucha por la autonomía, todo tiene sus límites. O pertenezco a una comunidad o no pertenezco a ella. Viví aquí en España, vi el problema, estuve en el País Vasco, fui muchas veces a Barcelona y bueno, pues estuve prácticamente por doquier en este país tan hermoso. Y ahora lo que voy a decir sí es una observación personal. Los españoles son acogedores, reciben abrazos abiertos. Aquí hay gitanos también, 1 millón, y están perfectamente integrados. Nadie se queja. No son el primer objeto de la discriminación. No son tampoco
los representantes de la delincuencia, no están llenas las cárceles fundamentalmente de gitanos aquí en España. O sea que España gestiona bien esta cuestión, pero con ello viene una responsabilidad enorme. Se puede permitir mucho hasta que eso no afecta la dignidad del conjunto, la dignidad de la gran familia. Y eso solamente se puede resolver mediante el diálogo, conversación, acercamiento, simpatía, el respeto hacia el otro. También nosotros, húngaros, luchamos por ello en esa parte de Europa, donde está Hungría, para que los derechos humanos, o sea, la posibilidad de utilizar la lengua, la educación, pues que se realice como derecho para las minorías húngaras que se encuentran en los países que nos rodean. ¿Que dónde está la frontera? Yo no se lo puedo decir. Pero cuando durante mucho tiempo siento que hay paz, y veo que no hay noticias sobre tragedias de sangre que se produzcan en este país, en tal caso siempre considero que el gobierno tiene éxito, que los ayuntamientos tienen éxito y que también la población y España tiene éxito. Así veo yo esta cuestión, reconociendo que es una cuestión muy, muy compleja y que requiere mucha comprensión. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera invitar ahora a que intervenga con micrófono brevemente, por favor, don Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo y antiguo ministro y eurodiputado socialista. Sí, gracias. Bienvenido, presidente. Y no voy a hacer preguntas, dos cosas. En primer lugar, agradecerle el regalo del concierto de ayer y aprovecho para informarle, como presidente de la Fundación Yehudi Menuhin, que estamos trabajando en España, en Hungría y en otros países europeos con tecnología húngara, con el método de Zoltán Kodály, y que es bastante positivo para integrar a la gente de las minorías y especialmente a los gitanos. Como decía Yehudi Menuhin, son los primeros europeos porque siempre han ignorado las fronteras. Y en segundo lugar, yo viví como presidente del Parlamento Europeo un momento histórico que fue en 1989, en el que Hungría jugó un papel esencial para Europa y el mundo. El gobierno de Gyula Hern fue el que abrió las puertas y el que derribó el primero un telón de acero que estaba ya podrido. Yo tuve el honor de hablar al Parlamento Democrático húngaro en 1991, invitándoles en nombre del Parlamento Europeo para que se unieran a nuestro proyecto. Y veo con satisfacción que hoy usted ha no solamente declarado el programa de la presidencia húngara, sino que ha insistido en los valores fundamentales que compartimos y que yo estoy seguro que permitirán a la presidencia húngara disipar ciertas dudas que se han planteado en relación con la legislación sobre la libertad de prensa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues si el presidente no quiere hacer comentario alguno sobre esto, voy a pasar a otras preguntas. Elsa Triguero, de Europa Press, ¿quiere hacerlo? Disculpe. Miután nem volt kérdés az elnök úrtól. Gracias. Bueno, pues pregunta no hubo, es cierto, pero quiero darle las gracias por haber mencionado también la cultura. Ya se habló del deporte, bueno, seguramente se avecinan también los medios de comunicación, la prensa. Pero a mí su iniciativa, señor Barón Crespo, me parece muy, muy importante, porque Europa también es el arte. Toda Europa se basa en tres pilares. Uno es la filosofía y el arte griegos, el otro es el derecho romano y el tercero es la ética y la moral cristiana. Y cuando hablamos del arte, el arte contribuye muchísimo a la unidad europea. Usted, mediante la Fundación Yehudi Menuhin, se esfuerza en que cada vez más jóvenes encuentren la felicidad en la música. Si usted hace esto, usted hace mucho. Así que gracias y enhorabuena. Ayer, por cierto, leí un artículo en la prensa y que no solamente las vacas dan más leche cuando escuchan música, sino que también en los seres humanos, cuando escuchan música, se libera la hormona de la felicidad, sobre todo música instrumental. Una sensación parecida a cuando nos tomamos una cerveza u otra sensación de liberación. Con ello vemos que la música contribuye mucho a la mejora de nuestra calidad de vida. Gracias. Presidente. Elsa Triguero, de Europa Press, le pregunta si cree que la Unión Europea tendrá que rescatar la economía española. ¿Qué defensa hace usted
Bueno, este es otro tema, porque se relaciona con un asunto que usted ha mencionado y que luego trataremos. Pepa Romero, de Intereconomía, dice, ¿cree que Europa está tomando las medidas suficientes para afrontar la crisis? ¿No le parece contraproducente que Bruselas anuncie que va a suavizar las condiciones para los países europeos que soliciten el rescate? Y Amancio Prieto dice, ¿es Hungría partidaria de crear una agencia europea de deuda, un fondo monetario europeo como solución de futuro que impida la debilidad e indefensión que actualmente tienen los países miembros ante los mercados financieros? Váratlanul érte Európa. La crisis mundial económica llegó, o más bien, pilló desprevenida a Europa, lo cual fue un error craso. No teníamos que haber imaginado que el crecimiento es permanente y continuo. Se dice que los árboles no crecen hasta el cielo. Y China también, a ella también se le acabará ese porcentaje de crecimiento del 13 o del 14%, porque no es sostenible. También nuestras tasas de crecimiento tienen sus limitaciones. Hay países a los cuales les afecta doblemente la crisis, porque ellos mismos, en el momento de la llegada de la crisis, se encontraban en situación frágil, tenían crisis internas, tenían puntos flacos y ahí les afectó mucho más la crisis que venía de fuera y por ello algunos países prácticamente se desmoronaron. Hubo ya ejemplos. También hay que decir que vimos malos ejemplos. Vimos malos ejemplos que además se solucionaron mal y esto en un pasado reciente. Vemos que muchos países están al borde del precipicio, al borde de su propio desmoronamiento económico. Vemos que Europa, los españoles, los húngaros, todos, nos encanta gastar. Vivimos del futuro porque acumulamos una serie de deudas cuya amortización quizá no podamos garantizar. Otro problema enorme es que Europa envejece rápidamente, envejece exponencialmente. Y claro, de algún lado habrá que pagar la jubilación del número creciente de personas mayores que habrá y que hay también ahora, porque se lo prometimos durante todos los años que se pasaron trabajando, durante toda su vida laboral. A nosotros, en Hungría, la crisis nos afectó doblemente. Teníamos una situación interna muy mala, una deuda enorme cuando llegó la crisis mundial y estuvimos a punto también de desmoronarnos. Tenemos ahora un nuevo gobierno, un gobierno que decidió ponerse en pie de por sí solo, sin muletas, sin utilizar ayudas del Fondo Monetario Internacional. Es más, el gobierno actual decidió reembolsar, amortizar los préstamos que había recibido del Fondo Monetario Internacional el gobierno anterior. El crecimiento clava su raíz en la creación de empleo. Esto es lo que creemos nosotros, húngaros, y creemos que esto se va a generalizar en toda Europa. Si el crecimiento, bueno, evidentemente si lo que queremos, cueste lo que cueste, es el crecimiento, o por lo menos si queremos mantener nuestra competitividad, lo fundamental es que aquellas personas que quieren y que pueden trabajar, que tengan trabajo. La clave es el trabajo, que la gente trabaje. Nosotros en Hungría tenemos una población de 10 millones, o sea que extrapolen ustedes el dato a la población de su país. Y es que en 10 años crearemos 1 millón de empleos. Aquí, en Europa y también en España, la creación de empleo tendría que ser la divisa, tendría que ser el eslogan. Creo que esa es la única oportunidad, la única posibilidad que tenemos para recuperar la estabilidad económica. Nosotros, húngaros, introdujimos una serie de medidas especiales, incluso extraordinarias. Aplicamos un impuesto que llamamos impuesto de crisis
a aquellas empresas que en tiempo de crisis obtuvieron beneficios extraordinarios, beneficios pingües, como por ejemplo los bancos, las telecomunicaciones y algunas grandes cadenas comerciales. Eran fundamentalmente empresas extranjeras, multinacionales, que obtuvieron beneficios extraordinarios también en aquellos momentos durante los cuales los 10 millones de húngaros padecían de la crisis, sin excepción. Les pedimos, por lo tanto, que asumieran también parte de la carga de la crisis. Hablamos con los representantes de la banca, con los dirigentes de los diferentes sectores y lo aceptaron. No fue fácil, evidentemente, pero lo aceptaron. Aceptaron contribuir durante 3 años a la estabilización económica de Hungría. En su momento nos acribillaron a críticas, fueron al Tribunal Europeo, se quejaron y hoy en día ya 10 países introdujeron de una forma u otra este tipo de impuesto de crisis. Empezaron por la banca y después lo fueron ampliando también a otros sectores. Y vemos también que en la Unión Europea podría existir la oportunidad de crear una base común para la gestión de crisis. Oigo en las noticias y leo en la prensa que habría que intentar conseguir como dinero de este tipo de impuestos especiales de crisis un 0,2% de lo que es la deuda, para poder así gestionar la crisis, 0,2%. En fin, nosotros, húngaros, intentamos ponernos y mantenernos en pie. Hungría lleva 2000 años intentando, consiguiendo y manteniéndose de pie, a veces en circunstancias muy difíciles, y ahora lo demostraremos también. Y ahora que estamos ya casi superando la crisis, no la podremos olvidar, porque nada será lo que fue. Europa no puede seguir durmiendo el sueño de la bella durmiente. Europa es una comunidad y, por lo tanto, en tanto que comunidad y cada uno de sus miembros, en tanto que país individual, tiene que tener visión de futuro, una política económica de futuro que tenga en cuenta lo que aprendimos de la crisis. Gracias. Presidente, el Grupo Socialista en la Eurocámara ha pedido al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que retire la recién adoptada ley de medios de comunicación, a la que considera una ley mordaza con la que controlar a la prensa, si quiere evitar un fiasco de la presidencia húngara de la Unión Europea. Amanda Figueras, de El Mundo, dice: señor, ¿cómo se siente ante las presiones y críticas de la Unión Europea por su ley de medios? María Torrans, de Información.com, y Elsa Triguero, de Europa Press, le preguntan qué quiere decir en su defensa. No voy a decir que no estaba preparado para esta pregunta. Toda Europa resuena como un eco por el hecho de que un país se atrevió a decirle a la prensa que no solamente en la sanidad, no solamente en la economía, no solamente en la educación, no solo en la jubilación, no solamente en la seguridad de todos y cada uno, sino que también en la prensa, en los medios de comunicación, vamos a poner orden. Orden, repito, orden es la palabra clave. Yo seguí muy de cerca la preparación de esta ley y la firmé personalmente. Como presidente, tengo el poder de supervisar la constitucionalidad o falta de ella de un proyecto de ley o verificar también si amenaza los cimientos de la democracia. Tuve la oportunidad de comparar este proyecto de ley con otras leyes similares de otros países de la Unión Europea y con prácticas con derecho consuetudinario, y por ello la firmé. Y al día siguiente de la firma, en todo el planeta, desde Nueva York hasta Indonesia, aparecieron titulares en la prensa que decían: en Hungría se pisotea la democracia, no hay libertad de prensa, se violan derechos fundamentales. Y nuestros amigos socialistas
a quienes se hizo mención hace un momento, pues nos dijeron que esto pone muy en peligro nuestra presidencia de la Unión Europea y que quizá ni siquiera seamos dignos de ella. Y eso, que lo único que queríamos era hacer orden. Estoy hablando de los días 3, 4 y 5 de enero. Nos criticaron por todas partes cuando todavía la traducción del documento húngaro, que consta de 140 páginas, no estaba preparada. La traducción se hizo en el día 7 de enero, pero antes de que estuviera la traducción empezó la prensa. No, esto es malísimo, se acabó la libertad de expresión, se acabó la libertad de prensa, y nadie la leyó. Porque, hombre, no en todas partes hablan húngaro. Generalmente solo los húngaros hablan húngaro. Así que tengo que decir que la crítica llegó inesperadamente, nos pilló un poco desprevenidos y llegó demasiado pronto. Permítame, por ejemplo, citarles algunas imágenes de lo que vimos desde entonces. Se planteó el contenido de esta ley. Bueno, pues yo les digo que lo fundamental, el contenido de esta ley, es la dignidad humana. Hay medios de comunicación donde sencillamente no tienen en cuenta hasta qué punto es importante proteger a los menores. En la prensa, en Internet y en la televisión hay una serie de contenidos que pueden estropear su espíritu. También queremos erradicar de la prensa todo lo que es el odio que aparece, la incitación al odio, y también queremos acabar con el desperdicio, porque a fin de cuentas se trata de dinero del erario público, dinero nacional. En todos los países se gastan millones y millones y millones para la prensa, para la televisión pública, los medios de comunicación públicos, y queremos acabar con ese desperdicio. También hemos reglamentado el tiempo dedicado a la publicidad y también el volumen en cuanto a volumen de fuerza de sonido de la publicidad. También hemos modificado las calificaciones de los programas, es decir, lo que no se recomienda para menores de 14 o 15 años. También aplicamos el principio de la dignidad, cosa por la que trabaja también la Unión Europea, y en todo ello había un agujero que afectó mucho a las sensibilidades. Y concretamente, ese agujero es que hay tantas plataformas, tantos medios de comunicación que unos se ocultan detrás de otros para decir lo que quieren. Mire, se lo explico con un ejemplo para que esté claro. En la televisión no se pueden poner escenas obscenas, pero todas las cadenas de televisión tienen su propia página internet y ahí ponen todo lo que quieren. En la prensa escrita, los periódicos, en papel, no se pueden utilizar palabras o expresiones que afecten a la dignidad de las personas. Sin embargo, en Internet sí, y son los mismos diarios, es la página de Internet de esos diarios, o en los blogs que tienen. Bueno, pues Hungría considera que todo esto se tiene que gestionar de una forma unitaria. Y sí que respetamos la libertad de prensa. En muchos momentos en la historia de Hungría, muchos dieron incluso su vida en pro de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Nosotros fuimos los que más sufrimos cuando durante décadas y décadas bajo la opresión rusa no pudimos disfrutar de la libertad de expresión. Así que, repito, respetamos la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero les guste o no les guste, por encima de todo está la dignidad humana. Todas las libertades tienen que emanar de la dignidad humana y no viceversa. Y por cierto, la televisión y la prensa, pues prácticamente ni los tocamos y de hecho ya no protestan. Y la prensa protesta fundamentalmente porque les tocamos las páginas internet, porque les dijimos, tenéis que asumir responsabilidad por lo que se pone en vuestra página internet. Saben de sobra de lo que se trata, pero se escapan, no quieren... quieren aprovechar el Internet para publicar libremente aquello que no pueden publicar en su versión escrita. Así que hay que reglamentar esto, porque el Internet es una plataforma de comunicación que hay que reglamentar, a la que acceden ya muchos jóvenes. Hemos intentado, por lo tanto, hacer orden
en un ámbito, especialmente en el caso de la radio y la televisión financiada con dinero público, y esto es lo que provocó este jaleo internacional, este enfado de la prensa internacional. Y eso que, por ejemplo, ese impuesto de crisis del que hablé antes lo están copiando ya otros países de la Unión Europea, 10 concretamente, pues al igual que sucede con ello, manifiesto aquí mi esperanza sincera de que también en el resto de países seguirán nuestro ejemplo y pondrán orden en los medios de comunicación, les guste o no. No queremos coartar libertades, sino que, repito, queremos que haya orden, que se respete la dignidad humana, que haya ahorro y que se respete el principio del servicio público. Gracias. Quiero pedirle disculpas a usted y también al público y al señor alcalde por el retraso en la finalización de este acto. Es muy difícil no aprovechar su presencia aquí. Voy a terminar ya con dos preguntas. Antonio Ortiz, embajador, dice, ¿cree necesaria y posible una iniciativa de la Unión Europea para la protección de los cristianos? Irene Milleiro, de Oxfam España, dice, el G20 abordará este año el debate sobre una tasa sobre transacciones financieras internacionales para financiar el gasto social y el desarrollo. ¿Cuál es su postura sobre esta tasa? Pido disculpas por el hecho de que mis respuestas sean tan largas, pero ante las preguntas me sentí obligado a expresar y decirlo todo con mi mejor conocimiento. En cuanto a lo que se refiere a la cristiandad, ¿que hay que defender la cristiandad o cualquier otra religión? Sí, creo que sí. Pero al mismo tiempo hay que respetar a todas y cada una de las religiones y así las debemos proteger. Como ya dije, la Unión Europea hace 50 años se basó en esa ética y en esa moral. Y nosotros, ahora, en Hungría, estamos elaborando una nueva constitución porque el gobierno actual tiene una mayoría de 2/3, una mayoría del 66%. O sea, que, bueno, estamos modificando la Constitución y hay un debate ahora en casa, en Hungría, sobre si se debe hacer referencia a las bases cristianas en dicha Constitución y hemos analizado otras constituciones, entre ellas la española, por cierto. Hemos consultado con el Papa, hemos consultado con los dirigentes de todas las iglesias en Hungría y yo tengo la opinión de que hay que hacer referencia en la Constitución al credo, a la religión, a la fe de cada persona. Aquí, en la Constitución española, se dice que no hay diferencia entre credos o entre religiones. Permiten ustedes el desarrollo, la libre expresión, el florecimiento de cualquier religión. Los católicos y los demás. Mientras que los polacos hacen una referencia aún más explícita a la religión, a la cristiandad. Y utilizo una expresión que, fíjense bien, Dios nos guarde de que aparezcan otra vez distensiones religiosas en Europa, cuando es una de las bases de la democracia. La libertad de credo, la libertad religiosa es uno de los cimientos de la democracia. Hay que respetar todos los credos y hay que protegerlos todos. Las constituciones reglamentan también la convivencia del Estado con la Iglesia y cada una de las iglesias con las demás iglesias. Está así codificado y tampoco podemos olvidar que la religión es algo que contribuye a la formación de los jóvenes, a ayudar a los pobres y también al fortalecimiento de la confianza de las personas en sí mismas gracias a la religión. Pero no ocuparnos únicamente de una religión, de la protección. Y la otra pregunta, espero haberla entendido bien. ¿Me la podría repetir, por favor, por si acaso, que prefiero estar seguro? Pero bueno, se refiere a si el dice, el G20 abordará este año el debate sobre una tasa sobre transacciones financieras internacionales para financiar el gasto social y el desarrollo. ¿Cuál es su postura sobre esta tasa y cuál cree que debe ser el rol de la Unión Europea?
ez az utolsó kérdés. Gracias. Bueno, pues hasta ahora hice todo lo que pude para mostrar mi sabiduría, pero esta pregunta me supera. A mí mucho me ayudaría que me ayudase alguno de los colegas eurodiputados que me diga qué imagina o porque realmente no puedo dar aquí una respuesta concreta y pido disculpas porque justamente con la última pregunta tenga que encontrarme en esta situación. Quizá alguno de los colegas eurodiputados que están en Bruselas pueda contestar. Bueno, yo creo que no podemos dar por... Szerintem jobb, ha hagyjuk. Úgyhogy Fórum Európa nevében BT elnöke, BT Európa fogja tartani a búcsúbeszédet. Köszönöm szépen elnök úr. Először is köszönöm az empátiát és a szeretetét Spanyolország és Madrid iránt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén. Y desde luego por esa rotunda llamada a la acción desde los valores y las capacidades de Hungría, que sin ninguna duda todos valoramos. Y yo personalmente también creo que todos los que estamos aquí agradecemos el haber compartido esa pasión y espíritu deportivo, tanto para el desarrollo de nuestros jóvenes como para, y repito sus palabras, para la creación y el desarrollo de una Europa fuerte. Muchísimas gracias.